Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Unreal 4.22. Vamos a continuar con la lección anterior. Para ello me voy a quedar solamente con una de estas cajas. Voy a eliminar todas estas cajas, ¿sí? Vamos a hacerlo de acá que va a ser más rápido. Selecciono todo y lo elimino. Me quedo con una sola, ¿sí? Me voy a quedar con una de estas sola. Y lo que voy a hacer a propósito, yo voy a aplicarle un modificador. La voy a subdividir, le voy a agregar subdivisiones. ¿Sí? La voy a subdividir bastante para incrementarle, fíjense, ahí tengo ver geometría oculta para incrementar la cantidad de geometría que este objeto tiene, ¿sí? Esto es una esfera partiendo de un cubo, ¿sí? Y esta esfera, así como está, voy a quitar ahora geometría oculta, ¿sí? Está mapeada, ¿sí? La voy a venir a archivo, guardar, y voy a venir a archivo, exportar, modelo 3D, y voy a sobreescribir cubo, le voy a poner que sí. Y vamos a venir a nuestro proyecto de Unreal. Vamos a venir entonces a nuestro proyecto de Unreal. Y acá vamos a agarrar esto, botón derecho, y vamos a poner reimportar. ¿Sí? Y vamos a importar entonces esta nueva geometría. Entonces tenemos esta esfera aquí. ¿Sí? Si yo, esta esfera, ¿sí? Que acá la vemos, ¿sí? Si yo voy a geometrías, ¿sí? Y yo entro a nivel de esfera, hago doble clic y entro. Fíjense que tengo esta esfera acá. Y si se fijan, acá arriba me dice que tiene 3072 triángulos. ¿Sí? Yo, como les dije, esta esfera, lo que tiene en cuenta Unreal es la cantidad de triángulos que tiene. ¿Sí? Dice que tiene entonces 9192 vértices y 3072 triángulos. ¿Sí? Si nos fijamos, el mapeo lo tiene hecho. Tiene el canal 0, que es el canal propio, digamos, que genera Unreal cuando nosotros traemos un producto que tiene que ver con el mapeo de los colores que toma desde SketchUp. Tiene el canal 1, ¿sí? Que es la forma de que tiene, digamos, Unreal de mapear las texturas dentro de Unreal tomando los V de SketchUp. Y tiene el canal 2, que es básicamente, ¿sí?, la forma que tiene de generar los light maps. Estos mapas que yo les dije a ustedes que genera por nosotros DataSmith, ¿sí?, cuando nosotros exportamos un archivo dentro de Unreal, ¿sí?, que son los mapas que van a contener el cómo se ve iluminado o dónde este objeto está en sombra y dónde está iluminado y demás. Este es el mapa que va a contener la iluminación. Este es el light map en este canal. Bueno, voy a poner acá ninguno. Si se fijan, dice LOD 0. O sea, esta geometría no tiene generado LODs. ¿Qué son los LOD? ¿Qué son estos LOD que figuran acá? Acá tenemos LOD Picker y acá tenemos LOD 0. Voy a minimizar lo de los materiales, ¿sí? Esto de LODs tiene que ver con diferentes estados que una geometría puede tener dentro de Unreal para que nosotros podamos optimizar nuestro motor de juegos. Ustedes recuerden que esto, lo voy a cerrar un segundito, ustedes recuerden que esto es un motor de juegos. Entonces, este motor de juegos tiene que de alguna forma, trabajar la geometría para que cuando nosotros estemos jugando en tiempo real, ¿sí?, el motor esté optimizado y la máquina no se cuelgue y nos pueda mostrar lo que nosotros queremos ver en tiempo real. Entonces usa muchas técnicas o muchos procesos para que eso sea posible. Sobre todo cuando, como les digo, es para un juego o, por ejemplo, para realidad virtual, ¿sí? En el caso de arquitectura, nosotros no estamos tan, ¿cómo puedo decirlo?, tan condicionados como, por ejemplo, una persona que tiene que diseñar un juego o como que tiene que diseñar algo para una realidad, para hacerlo en realidad virtual. Se dice que, por ejemplo, para un juego uno tiene que mantener entre 30 y 60 frames por segundo, y para realidad virtual entre 60 y 90 o inclusive arriba de 90 para lo que es realidad virtual, para que pueda correr como corresponde. En el caso de arquitectura, como la mayoría de las veces todo es fijo, o sea, nosotros ponemos el mueble o la silla en un lugar y queda ahí, y lo que hacemos es iluminarlo, y la persona, lo que movemos es el jugador, pero todo lo demás está estático. No tenemos
tantas limitantes. Tenemos esa suerte en el caso de visualización arquitectónica. No obstante esto, no obstante esta aclaración, cabe destacar que, como vimos, esta esfera, ¿sí?, que está mapeada acá, tiene una cantidad de geometría realmente importante, o una cantidad de triángulos importante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros en una aplicación 3D estamos en una toma, estamos haciendo una toma, y tenemos, por ejemplo, que esta esfera la estamos viendo a esta distancia, quizás a nosotros nos interesa que esta esfera tenga, no sé, 10.000 triángulos, porque estamos muy cerca y nosotros queremos que esto se vea que realmente es circular y no que se vea que son triángulos o que son polígonos o que se vea facetada o líneas o pequeñas líneas rectas que forman algo parecido a una esfera. Pero digamos que cuando nosotros estamos a esta otra distancia, ¿sí?, nosotros no tenemos necesidad de a esta distancia de estar viendo una esfera que tiene 10.000 triángulos. Porque si tuviera 2.000, igual la veríamos como una esfera. Y eso es lo que hace Unreal. Unreal lo que hace, o lo que nos permite hacer, si nosotros queremos y tenemos el conocimiento, es configurar que según a la distancia que nosotros estemos del objeto, el objeto se muestre con una X cantidad de geometría. O sea, realmente lo que nos permite hacer es que tengamos diferentes objetos con diferentes geometrías configurados para que en base a la posición de donde nosotros estemos se muestre un objeto u otro. Y en realidad no es a la posición que nosotros estemos, sino a cuánto ocupa este objeto en la pantalla. ¿Sí? O sea, lo que Unreal mide no es si yo estoy a esta distancia o a esta distancia. Lo que mide Unreal es cuánto de la pantalla ocupa este objeto para representarse en la pantalla. Eso es lo que Unreal mide. Entonces Unreal me dice, bueno, si el objeto está ocupando, por ejemplo, como ahora, el 90% de la pantalla, entonces que se muestre con 10.000 triángulos. Cuando esté ocupando el 50% de la pantalla, que se muestre con 5.000 triángulos. Cuando esté ocupando el 20% de la pantalla, que se muestre X forma. Y cuando esté ocupando el 10% de la pantalla, que se muestre de otra forma. ¿Quién es el encargado de manejar esto? ¿Qué apartado dentro de Unreal maneja esto? Bueno, los LODs. Hago una aclaración. Si nosotros usamos 3D Studio Max, yo dije que este curso es de SketchUp y al final me la paso hablando de 3D Studio Max. Pero digo, bueno, lo tengo que decir porque quizás lo está viendo una persona que maneja tanto de SketchUp como 3D Studio Max y lo quiere investigar. Si nosotros usamos 3D Studio Max, nosotros en 3D Studio Max tenemos la posibilidad de generar nosotros los estados, ¿sí?, los estados de los LODs. O sea, nosotros podemos agarrar con ProOptimizer o con cualquier otro modificador, bajar la densidad de triángulos que tiene, por ejemplo, la esfera, y decir, bueno, tengo una esfera de 10.000, hago una esfera de 5.000, hago una esfera de 2.000, hago una esfera de 1.000 y hago una esfera de 100. Y eso, cuando lo exporto, digamos, de 3D Studio Max a básicamente Unreal, lo exporto todas esas diferentes esferas, ¿sí?, con un nombre específico y demás. Aquellos que estén interesados, por favor, lo investigan. Yo, como dije, este curso no va a ser de 3D Studio Max, sino que es de SketchUp, y ya lo tienen hecho. Ahora, para todos aquellos, como yo dije en el video anterior, que no tienen 3D Studio Max, ni les interesa 3D Studio Max, y que no se quieren poner con 3D Studio Max, ni quieren descargarlo, ni instalarlo, ni nada, y no pueden comprar una licencia y demás, ni lo quieren tener trucho en la máquina, y lo pueden hacer con Blender, pero tampoco saben usar Blender, ni quieren perder tiempo usando Blender. Yo les dije que esto se puede hacer. Nosotros podemos bajar la densidad de un objeto básicamente dentro de Unreal, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si yo entro básicamente a ver el objeto, mi objeto, como es obvio, tiene nada más que LOD 0, y como dijimos, tiene 3072 triángulos. Si ustedes se fijan, acá en LOD Setting, dice LOD Setting y dice LOD Groups. Y acá, si ustedes despliegan esto, tienen diferentes tipos de grupos que Unreal ya trae precargados por nosotros. Y en base al grupo que ustedes elijan, tiene como una preconfiguración diferente de cómo ajustar estos LODs, cómo ajustar estos diferentes estados de una malla
¿sí? En qué calidad ajustarlos y a qué distancia ajustarlos para que se vean de una cierta forma. En este caso nosotros vamos a poner, por ejemplo, el de lever de arquitectura, ¿sí? Vamos a poner de arquitectura. La máquina me va a decir, usted está cambiando el grupo y va a sobreescribir el seteo que tiene actualmente a la arquitectura. Desea continuar, yo le voy a poner que sí. Entonces, fíjense que me dice que el load mínimo, el mínimo, ¿sí? Load que tiene es 0. 0 dijimos que es 3072 triángulos. Y acá dice, el número máximo de load que vamos a configurar está generado en 4. ¿Sí? Está generado en 4. Yo lo voy a bajar, vamos a bajarlo a 3. Vamos a bajarlo a 3 y le voy a decir que no quiero que me compute las distancias. Yo le voy a decir esto de las distancias, ¿recuerdan esto que yo les dije? Que a una cierta distancia muestre uno, que a otra distancia muestre otro, que a otra distancia muestre otro. Bueno, esto lo vamos a configurar nosotros, así que yo no lo voy a dejar que la máquina lo decida por mí. Yo le voy a quitar el tilde a esto, ¿sí? Y voy a dejar entonces, vamos a poner 3 y le voy a poner que me aplique los cambios, aplicar los cambios, ¿sí? La máquina va a generar los cambios y si se fijan ahora, cuando yo vengo acá, dice load automático en load picker, pero yo ahora si despliego acá tengo load 0, load 1 y load 2. Load 0 lo tengo en 3072, fíjense que yo lo pongo en load 0 y me dice acá load 0 y dice que tiene 3072 triángulos. Pero si yo lo pongo en load 1, me dice que en load 1 tiene 1535 triángulos. Y si lo pongo en load 2, me dice que en load 2 tiene 768 triángulos. O sea, ustedes van viendo cómo la máquina automáticamente con un real, ¿sí? Lo que hizo fue tratar de mantener una esfera, o sea, de que esto se siga viendo como una esfera, y le disminuyó en forma automática la cantidad de triángulos que componen esta geometría. ¿Sí? Esto es lo que hizo Unreal por nosotros. Esto es como si yo hubiera ido a 3D Studio Max, hubiera agarrado la esfera y le hubiera aplicado ProOptimizer y le hubiera dicho que a ProOptimizer que quiero que me haga en el primer descenso de cantidad de triángulos, que me lo baje al 50% y me baja de 3000 a 1500 y después le pongo que ahora quiero el 20% y me baja de 1500 a 700. Bueno, esto es lo mismo, nada más que lo hicimos obviamente dentro de Unreal. Si se fijan, acá dice entonces lot 2, dice que tenemos entonces 768 triángulos. Fíjense que de lot 0 que teníamos a 3000 triángulos, esta sería la máxima calidad, pasamos al lot 2 con 768 triángulos, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá también para configurar? Si se fijan acá, dice screen size y dice una medida. Esta medida es esta medida que yo les digo a ustedes que ustedes pueden preconfigurar de a qué medida ustedes quieren que se vea por ejemplo, esta esfera. O sea, cuando ustedes quieren que switche Unreal por ustedes y cambie de una esfera a otra esfera. Fíjense que me puso por defecto 0,026. Yo voy a poner acá, vamos a suponer que pongo, en vez de este número, le voy a poner 0,10. Yo quiero que cuando esté esta esfera ocupando el 10% de la pantalla, cambie a load 2 y me muestre una esfera de 768 triángulos. Cuando esté en load 1, yo quiero que en load 1 cambie de load 0 a load 1 cuando esté, vamos a suponer, al 50%. O vamos a poner menos, al 40%. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo dejo esto así? Yo dejo esto así y yo salvo, ¿sí? Yo me vengo nuevamente acá a mi pantalla y si se fijan, ahora yo ahí estoy bien cerca del objeto, y el objeto se está mostrando con 3000 triángulos, 3000 y pico. Pero yo a medida que me aleje del objeto, cuando yo llegue al 40%, el objeto va a switchear, ahí switcheó. Y ya no está con 3000 triángulos, acá ya está con 1500 triángulos. Es la misma esfera, pero con 1500 triángulos. Y si yo me alejo más, cuando llegue al 10%, va a cambiar de nuevo y se va a mostrar con 700 triángulos. Quizás no lo notemos ahora, ¿sí? Yo creo que ya ahí debe estar con 700 triángulos. Si yo quiero ver estos cambios, si yo quiero realmente notear cuando cambia de un lado al otro, como es muy difícil verlo así, hay un modo que yo puedo habilitar. Yo puedo venir acá a Lit y yo puedo venirme acá a Level of Detail Coloration y poner Mesh Loads. Entonces,
Fíjense que yo ahí tengo LOD 0. Pero cuando yo cambie a LOD 1, me cambia el color. Y yo ahora me sigo alejando. Cuando cambie a LOD 2, va a volver a cambiar el color. Para que yo note a qué distancia cambia el color. Ahí cambió a LOD 2. Ahí estamos viendo una esfera de 700 triángulos. ¿Sí? Si yo me interesa cambiar esto, yo digo, no, mirá, de LOD 0 a LOD 1 cambia muy rápido, yo quiero estar más lejos antes de que este cambio se haga. Yo vengo acá nuevamente, pongo LOD 1 y digo que en vez de que sea en el 40%, que sea supuestamente, vamos a poner en el 20%. Y que quiero que LOD 2 cambie en vez de, perdón, los dos, en vez de que cambie en el 10%, vamos a ponerlo en el 0,5. ¿Sí? Y pongo salvar los cambios. ¿Sí? Cierro. Y fíjense ahora. Yo ahora estoy al 100%, 100%, 100%. LOD 1. Sigo en LOD 1, LOD 1, LOD 1. Recién ahí entonces LOD 2. ¿Sí? Quiero agregar un nivel de LOD, no tengo ningún problema. Yo puedo venir nuevamente entonces acá a modificar y decir que no quiero que sean 3, que quiero que sea un nivel 4, ¿sí? Y aplicar los cambios. Otra cosa que yo puedo acá es venirme acá a Reduction Settings. Y si ustedes se fijan en Reduction Settings, yo tengo por ejemplo que LOD 0 se calcula con el 100% de los triángulos. Eso quiere decir que si en LOD 0 tiene 3000 triángulos, cuando yo aplique los cambios, LOD 0 sigue con 3000 triángulos. Cuando yo coloco acá LOD 1 me dice que cuando LOD 1 se calcule, LOD 1 se va a calcular con una resolución del 50%. Si a mí me interesa que no sea el 50%, porque es mucho lo que está disminuyendo la calidad de mi esfera, y quiero que en vez de ser el 50% sea más, yo agarro y pongo, bueno, no quiero el 50%, quiero el 60%, o hago doble clic y escribo el 60% y pongo aplicar cambios. ¿Sí? Entonces, ahora LOD 1, en vez de tener los triángulos que tiene, ahora tiene el 60%, tiene un poco más de calidad y está en 1844. Si quiero que LOD 2, en vez de tener, por ejemplo, 768, tenga más calidad, me vengo a la Resolution Settings del LOD 2 y no le digo que no quiero que sea un 25, quiero que sea un 40%, ¿sí? Supónganse, y le pongo aplicar cambios. Entonces, LOD 2 ahora va a tener, en vez de 700, 1228, para no disminuirle tanto la calidad. Digo, esto yo lo hice con una esfera, pero ustedes lo pueden hacer con una cama, lo pueden hacer con una manta, lo pueden hacer con una vegetación, lo pueden hacer con cualquier tipo de malla que tenga una complejidad que requiera realmente el uso de este apartado. Como les dije, quizás en la arquitectura este tipo de cosas nosotros mucho no las usemos, porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, las paredes, los muros, las mesas, todo ese tipo de cosas, a no ser de que las dibujemos mal, normalmente no están cargadas excesivamente de geometría. Son casi siempre cosas más bien cuadradas que no tienen mucha geometría. Lo que normalmente tiene mucha geometría es todo el modelado orgánico, ¿sí? O modelado de tela, sábanas, una cama, una tela, no sé, una cortina. Ese tipo de objetos, que no son los más comunes, son los que están poblados de, digamos, mucha geometría. En esos casos, solamente en esos casos quizás a ustedes les conviene utilizar LODs. En los demás casos quizás no tengan la necesidad. Digo, lo pueden hacer con todo esto. Esto que yo acabo de enseñar recién es válido para cualquier objeto que ustedes se traigan, que ustedes quieren controlar, digamos, la forma que se ve y quieren optimizar el motor de Unreal para que se valga de todas estas herramientas que tienen y que ustedes le saquen, digamos, el jugo a esto. Porque ustedes imagínense, vamos a poner un ejemplo, imagínense que están haciendo un edificio y ese edificio tiene a la vista en un exterior 50 ventanas y esas 50 ventanas, cada una de esas ventanas está construida con 3000, vamos a suponer 3000 triángulos. Por decir una cosa, tiene una cierta calidad cada una de esas ventanas. Son 3000 triángulos por 50 ventanas. Quizás ustedes, cuando estén al lado de la ventana valga la pena que se vea con 3000 segmentos. Pero cuando ustedes están viendo en el edificio y el edificio lo están viendo entonces a esta distancia, y ustedes tienen un edificio acá, que acá está parado acá el edificio y están las 50 ventanitas,
ustedes quizá con que se vean, no sé, 200 triángulos o 500 triángulos, alcance y sobra. No tiene necesidad de ver la ventana con 3000 triángulos porque no van a ver ningún detalle, ni van a ver ni el marco de la ventana, ni el bisel de la ventana, ni van a ver nada de todo eso. Entonces ustedes aplican esta técnica que yo les estoy explicando con los LODs y obviamente su Unreal va a trabajar de una forma mucho mejor y mucho más holgada. Y como les digo, la máquina va a saber, en base al porcentaje, como hemos arreglado acá, cuándo, a qué distancia muestra la ventana de 3000, a qué distancia muestra la ventana de 1500 y a qué distancia muestra la ventana de 500. ¿Sí? Y va a tratar de conservar lo que más pueda, a pesar de que vimos que perdemos, lo hice a propósito, esta esfera, para que ustedes vean que cuando Unreal hace la modificación, si bien trata de mantener el mapeo un poco se deforma, como lo están viendo acá. Así que obviamente les va a convenir que cuando usen la técnica de los LOD, en lo posible no tengan mapeados de este tipo, donde tienen diferentes texturas aplicadas a esta superficie que están convirtiendo. Lo que les conviene es que sea un color uniforme. Por ejemplo, esta esfera tendría que ser toda amarilla, o toda azul, o toda roja, y yo no notaría nada. Por el contrario, si esta esfera está mapeada como la tengo mapeada y la mapeé de esta forma a propósito, sí ustedes van a notar este tipo de comportamiento, porque la máquina, a ver, lo hace en forma automática. Milagrosa no es, hace lo mejor que puede, pero sí van a notar problemitas como el que estamos viendo acá. ¿Sí? Así que si es una cortina, obviamente va a ser de un solo color. Si es un almohadón de la cama, obviamente va a ser de una tela y de un solo color, de una sola textura. Y en lo posible que no tenga patrones, porque si tiene patrones, por ahí el patrón nos demarca o nos muestra la deformación en la tela. Conviene que sea un color plano o un color liso. Ustedes verán. ¿Sí? Pero digamos, no están supeditados a tener que usar mapeo V de 3D Studio Max o de Blender, o a tener que trabajar y generar los LODs en 3D Studio Max o en Blender. ¿Sí? Espero que les haya gustado, yo creo que sí, yo creo que es un video muy útil y yo no he visto que nadie explique esto en ningún lado, así que ojalá lo sepan apreciar. Por favor, si no se suscribieron todavía a mi canal, se suscriben, compartan los videos, traten de que más gente los logre ver, porque mucha gente no sabe ni que existen, ¿sí? Entonces, denme una mano para que la gente se beneficie con esto. Traten de compartirlo, compártanlo en Facebook, compártanlo en sus redes sociales, con sus amigos, con sus colegas y demás. Y si les gustó y les pareció que la información que les estoy dando es útil, por favor me dejan un like o un comentario bajo el video. Gracias. Chau, chau.